Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Muy buenas, querida audiencia de Enlace Iberoamericano. Hoy tenemos un lujo de invitado que sin duda nos va a recordar uno de los aspectos que más nos unen al mundo iberoamericano, nuestra literatura, que es la base de nuestro gran lenguaje, de nuestra gran cultura literaria y nuestros literatos, muchos de ellos relanzados desde allá para unirnos con las mejores de las palabras de nuestras gentes. Tenemos a José Luis Roca, un catedrático de literatura hispanoamericana y de raza levina del galgo. Su padre también fue un pionero en estas enseñanzas regladas aquí en España. Un lujo, don José Luis, gracias por su presencia. Decir a nuestros oyentes y nuestra audiencia y nuestros escuchantes que estamos en un hotel junto a él. Van a ver que este es un programa en vivo y en directo y que puede que haya conversaciones cercanas, pero eso yo creo que nos da más calidez. Hemos tenido a bien pues decir, bueno, ¿por qué no vamos a compatibilizar una tertulia como es esta con un gran literato? ¿Cuántas tertulias literarias ha habido en cafés, verdad? Pues sí, el café y la literatura van íntimamente unidos. Ahora se está perdiendo esta costumbre que a comienzos del siglo XX fue característico tanto en España como en América, y eran pues donde se tomaban decisiones importantes y donde se organizaba mucho la vida cultural. Pues sí, en París también me imagino que ahí donde confluyó la élite del boom. ¿Quiénes confluirían en los cafés latinos? Y solo esa preguntita previa al programa. En el café estaría, en los cafés, pero de comienzos de siglo. Sí, de París, claro. Bueno, no, también a lo mejor querías preguntar por el café en el boom, que ya eran autores que no, el café había decaído ya. Y el café sobre todo es hasta de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Ese es el periodo, digamos, más activo y donde el intelectual se acerca más al café. Porque no nos olvidemos que el intelectual tiene una tendencia a aislarse. Claro, yo creo que ahí, después de esa labor creativa de la literatura que exige un poco de soledad, pues ahí convivieron desde el autor de Juan Rulfo con pintores españoles importantes, pasando por Vargas Llosa, que también estuvo en París, y todos estos. Bueno, ¿no? sí, ahí es sobre todo Vargas Llosa. Yo creo que es Vargas Llosa el que en el ambiente parisino, no de café, el ambiente, la radio, es quizá el que más nos interese para establecer relaciones España-América. Y es París, y dirás, porque siempre se habló de París como la gran luminaria. Es tópico en el mundo modernista, a partir de Rubén, siempre las referencias a París. Correcto, mire, tengo aquí que coincidieron Cortázar con Rosa Chacel y Octavio Paz en cafés. Octavio Paz, Rosa Chacel y Cortázar. ¿Puede ser eso así? No, porque ninguno de ellos tenía fijada, salvo Cortázar, ninguno tenía fijada la residencia en París. Entonces, solo de manera muy accidental tuvieron contacto. Bueno, pues nuestro invitado, como ven, es un erudito de todo este campo y pasaremos, está ahí nuestro corresponsal Carlos Castañeda en Colombia, en Bogotá,
Y, hombre, sin duda, ¿qué voy a decir de una de las cumbres de la literatura que está ahí con Gabo y sus mariposas amarillas? Él nos contará, pero antes yo quería decirles que previamente al inicio de la entrevista vamos a hablar de nuestras zonas, de noticias que son relevantes en estas zonas nuestras. Y yo querría decir que previamente voy a ceder la palabra a don Carlos a ver si tiene alguna novedad y noticia, y luego yo contaré algo que ha habido en España esta semana muy importante, que son las elecciones catalanas. Don Carlos, ¿está usted por ahí en Bogotá, siempre preparado? Mi querido Javi, muy buenos días aún aquí en Colombia. Un saludo muy cordial, un abrazo fraterno a don José Luis Roca. Sí, le tengo una noticia que está como dicen, calientica aquí en Colombia, y es una invitación que hace la Cancillería de Colombia, y precisamente tiene que ver con el tema cultural. 11 de la mañana, 6 minutos en Bogotá, Colombia, en toda la región de Colombia. Y comienzo, la Cancillería de Colombia hace extensiva una invitación al público en general para que se unan a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, una ocasión significativa para celebrar la rica herencia cultural y el legado de la comunidad afrodescendiente en nuestro país. En este contexto nos complace presentar, dice la Cancillería, la proyección del aclamado documental El viaje de la marimba, dirigido por un talentoso cineasta afrocolombiano, Mariano Agudelo. El evento tendrá lugar el próximo 23 de mayo a las 5 de la tarde en el emblemático Auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel García Márquez, ubicado en el corazón de Bogotá, con entrada totalmente gratuita para complementar el aforo, que son de 320 personas. Esta iniciativa, organizada en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, busca ofrecer una experiencia cinematográfica enriquecedora que celebra la diversidad y la historia de la comunidad afrocolombiana. El viaje de la marimba nos sumerge a un fascinante relato que abarca desde las raíces ancestrales en África hasta las vibrantes costas del Pacífico colombiano, explorando el viaje de este emblemático instrumento musical y la resistencia de la población afro a lo largo de los siglos. Esta es una invitación de la Cancillería de Colombia, Javi. Sigue usted. Pues sí, aquí tenemos un proceso muy singular y que nuestros oyentes comprenderán la dificultad de analizar el fenómeno de estas últimas elecciones, cuando el independentismo, el nacionalismo y un socialismo que pretende ser generosa con esas líneas se enfrenta a otros que creen que deben de cumplir una legalidad más estricta. Y el resultado de estas elecciones ha sido, sin duda, un gran albadonazo para la política del presidente Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? Pues que esa política de generosidad ha hecho que el electorado vuelque sus votos de centro derecha, incluso porque el PSOE, el Partido Socialista Catalán, y el PSOE, por lo tanto, el partido del gobierno, ha conseguido una mayoría aplastante por encima de los independentistas. Es el partido más votado. Y curiosamente, por primera vez en los últimos 38 años, los independentistas y nacionalistas no tienen aritmética suficiente parlamentaria para formar gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que hay varios tipos de alianzas probables o de posibilidades de escenario. Uno sería una alianza de izquierdas entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y los comunes. Esto conseguiría mayoría en la Cámara. Otra es que gobierne en minoría el Partido Socialista con apoyos esporádicos y con negociaciones de presupuestos cuando se necesite con Esquerra Republicana de Cataluña, que ha tenido un gran bajón apostando por el pacto, pero curiosamente es la única viabilidad frente a la otra, que sería volver a repetir las elecciones.
El partido, digamos, de aquel que dicen exiliado, otros dicen fugado, Puigdemont, que es un partido de convergencia de Cataluña, que era aquel partido de Convergencia y Unión, que es un partido de corte, digamos, centro-derecha, o socialdemócrata de derechas, pero nacionalista, no ha perdido tanto como Esquerra Republicana, pero sí impide que gobierne con ninguna alternativa aritmética. Yo querría decir a nuestros oyentes de esta dificultad de análisis que pueden aprenderse allí también muchos valores, sobre todo, por ejemplo, como en el caso de Argentina, y pongo un ejemplo de Botón, que es que habiendo conseguido una mayoría bastante o singular como presidente, tiene unas minorías notorias en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, pues aquí, ¿qué alianzas hay para poder gobernar? Pues mire, yo creo que dentro de la estructura de las mayorías posibles, la que más acontece es Esquerra Republicana, que es un partido de centro-izquierda, y el Partido Socialista. En la derecha hay un análisis que debemos de comentar, que el Partido Popular ha multiplicado por 5, al haber desaparecido casi un partido de centro que era Ciudadanos y tenía mucho apoyo en Cataluña, y el Partido Popular de centro-derecha multiplicó sus escaños por 5 y pasó a conseguir un 10,9% del electorado. Y Vox, que es un partido, digamos, de más derechas, mantuvo los 11 diputados que tenía. No ha pasado factura a esa, digamos, derecha dura contra el nacionalismo porque, así lo declaran las urnas, que ha tenido una abstención bastante importante. También eso hay que considerarlo, pero las cuentas que cuentan al Parlamento no es la abstención. Como análisis diré que Feijóo, que es el candidato del Partido Popular, puede respirar porque ha salido muy bien en estas elecciones, pero no lo suficientemente bien. Y yo atisbo que ahora que tenemos dentro de un mes unas elecciones europeas, si este candidato no consigue dejar contentos a estas nuevas elecciones, puede que haya que buscar alternativas. Solo decir también que el constitucionalismo, o sea, las fuerzas que consideran importantes apoyar a la Constitución, han conseguido una importante apoyo mayoría, y la reflexión que nos traemos aquí a cuento es que la política yo lo resumiría que la política de conciliación, de generosidad, de indulto, de amnistía, ha hecho que por primera vez los independentistas y nacionalistas no tengan la mayoría suficiente para ninguna fórmula de gobierno, y todo pasa por el chapuzón de éxito de Pedro Sánchez con un veredicto de las urnas que apoya, repito, su política conciliadora de diálogo, y que ahora está todavía el indulto saliendo del Senado y que, por supuesto, en el Congreso de los Diputados se aprobará. Esto es la lectura que yo hago, y en breve, salvo que nuestro director quiera otra cuestión, le cedemos la palabra a Gilson por si hay alguna novedad en Brasil, en Paraguay, en fin, en la ciudad esta que él llama trinacional. Dígame, don Gilson. Muy buenas tardes, mi querido hermano Javier Perderra. Un saludo cordial a nuestro invitado especial, un lujo, ¿no? José Luis, ¿no? Roca, un catedrático que nos va a estar hablando un poquito de la cultura, ¿no? Y principalmente quiero leer algunas notas acá que se están corriendo fuego acá en la región sur de nuestra América, que es sobre la decisión de Perú, ¿no? Perú declaró y categorizó personas trans como enfermos mentales, ¿no? Eso ha causado un furor en las redes sociales por parte de los defensores de los géneros LGBT, y en ese momento muchos están atacando al gobierno y pidiendo inclusive demandas, ¿no? Valoradas en más de $52,000 por esa categorización de parte del gobierno. El gobierno afirma que esa medida fue tomada debido a los ataques que está sufriendo ese género dentro de Perú, donde ya en los últimos años causó muchas cientos de muertes, exactamente por la inaceptación de parte de mucha gente que no está de acuerdo con el LGBT, y por eso Perú abrió el sistema de salud para tratamientos
de estas personas para que se pueda recuperar la masculinidad. Mi querido hermano, imagina solo, ¿qué será el tratamiento? Una mujer bien bonita debe ser, ¿no? Yo hago voto que más gente se vuelva maricones, porque de ahí sobra más mujeres para nosotros héteros. Entonces, así que adelante usted que quiera hacer. Bueno, nosotros tenemos más noticias acá, ¿no? América del Sur y Pedro Sánchez, ¿no? El presidente de España en estos últimos días está en los periódicos sudamericanos exactamente por el tema que está teniendo, digamos, corriente social cristiana sobre la maniobra de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, electoral, y que piense la oposición. Eso salió en Le Monde, salió en Financial Times y New York Times y varios otros diarios a nivel internacional. Y claro, la prensa Mercosur también hizo también su granito de arena. Ante las elecciones de 12 de mayo en Cataluña, ya publicaron una reflexión. Solicita, por ejemplo, una ley electoral propia para Cataluña con elecciones directas de diputados contra los patriarcas, ¿no? Patriotistas, ¿no? Que los partidos dejen de bloquearse y vetarse unos a otros y que trabajen juntos por el bien común. Lamentan que muchos desconocen de la política, por lo que es lamentable la forma del actual gobierno. También el problema con Milei se ha agravado y ha hecho que muchos grupos en defensa del presidente argentino metan más fuego en esos pequeños problemas que está pasando ahí en Europa, mi querida hermana. Entonces, así que mando un saludo ahí para nuestro querido José Luis Roca, ¿no? Y yo quiero escuchar ahí un poco de la cultura hispana para que nosotros podamos comprender aún más esa cultura fantástica que viene milenaria, que es la cultura española. Así que adelante desde acá de la región trinacional. Pues muchas gracias, querido Gilson. Sí, aquí estamos, repito, en una tertulia café con nuestro catedrático José Luis Roca de literatura hispanoamericana, y él me comentó que había una pregunta que teníamos aquí preparada que parece que puede ser el inicio luego de hablar también sobre su biografía, pero él prefiere que entremos en materia. Y la pregunta referida y señalada por él es: ¿qué opinas, querido José Luis, sobre la relación entre la literatura iberoamericana y la literatura española? ¿Qué opinas de esa relación, de esos lazos, de esos vínculos? Pues fue muy irregular a través de todo el proceso histórico. Siempre, como en situaciones políticas semejantes, la metrópoli impone su visión de cultura, y quería recalcar dos momentos importantísimos en donde América es pionera e influye enormemente en nuestra cultura, evidentemente en nuestra literatura. Me refiero al caso de Rubén Darío, que todo el mundo conoce, un caso excepcional de magisterio indiscutible, de reconocimiento y de enorme influencia. Y el otro caso, y que nos puede dar lugar a continuar en esta charla por lo complejo y lo discutido que fue hasta ahora, es el caso del boom, el llamado boom hispanoamericano, en donde nuevamente hay una serie de autores de muy diferentes nacionalidades que se aglutinan en un proyecto común, un fenómeno mercantil sumamente curioso que reorienta e influye notablemente, ya no digo en la literatura española, sino también en toda la cultura europea. Pues muchas gracias, y yo también creo que podíamos ya, después de esta introducción, comentar que había unos momentos que tú querías volver a señalar. Luego hablaremos de la biografía tuya con respecto al alumnado y la universidad, pero volvemos otra vez a entrar en detalle.
Hay dos momentos que tú consideras muy claves en la literatura iberoamericana, dos momentos, llamémosle cumbre, puede ser, o hitos reseñables. Sí. ¿Esos momentos cuáles pueden ser? Acabo de aludir a ellos. Es el caso de la llegada de Rubén a España. Rubén Darío, sí, el nicaragüense. Sí. El reconocimiento que tiene por las grandes figuras culturales en aquel momento en nuestro país. Sobre todo es Juan Valera, con el enorme prestigio que gozaba, el que le recibe y el que hace su panegírico y, digamos, funciona abriéndole las puertas del mundo español. Y el otro caso es el de el boom con Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa está viviendo en París, por eso, bueno, recordábamos hace muy poco lo que significaba en el mundo cultural esa luminaria que era París, y estaba dedicado a unas actividades precisamente radiofónicas, y había escrito una novela de título, hoy en día la conocemos con un título que entonces no había incluido. Hoy la conocemos como La ciudad y los perros, que tiene acabada y quiere mandar a una editorial. Desde luego se trata de una novela que en la literatura europea no tenía cabida. Lo que se practicaba y los modelos, los cánones culturales eran muy diferentes, pero en España había una posibilidad que era una editorial que dirigía Carlos Barral, editorial de enorme prestigio y que practicaba, por la situación política que había en España, la dictadura de Franco, una fuerte censura. Bueno, pues hacía una literatura que venía a sustituir a la denuncia social que en otros casos se hace a través, digamos, de la prensa diaria. Al no existir esa libertad, pues la literatura era el medio que los intelectuales tenían para denunciar. Y manda la novela, tiene enorme éxito, y para todos los estudiosos ese hito, que luego lo confirma el premio Formentor que se le otorga, abre un nuevo proceso cultural, que es la presencia de otros escritores. Los unos hablan de los otros y dan a conocer una literatura que tenía muy poco desarrollo en Europa, que es que se escribía en América. Precisamente lo que se conocía en Europa era una literatura muy indigenista. Y les voy a poner un ejemplo. Para el caso del Perú, lo que interesaba era el amerindio, era el quechua, y el escritor de éxito y difundido era Ventura García Calderón, que eso se le daba muy bien, escribir desde París y escribir, porque era lo que demandaba el público europeo. Al hispanoamericano nada más que había que pedirle las cosas nativas, a vueltas con la novela indigenista, el telurismo, eso era el público lo que demandaba. Y los editores, evidentemente, querían contribuir. Querido José Luis, hablando de lo telúrico, tú le das mucha importancia a ese aspecto. Yo habría dos cosas, y ya tenemos aquí con nosotros dos féminas inquietas y andariegas virtualmente en el mundo digital. Una está en Miami, Vicky Ripamonti, que tiene un hijo en Barcelona y es un encanto en Miami, aunque es de origen colombiana como su marido, y tiene un programa hermano también, podcast, sobre el mundo del emprendimiento y la mujer y el mundo del medio ambiente. Y tenemos también a Lorena, una periodista de raza
dominicana. Antes de pasar a sus preguntas, yo querría que terminaras con el tema este que tú decías, telúrico, y también la famosa editora catalana que murió hace poco, que también ayudó mucho. Esas dos cosas, sobre todo... editora no. No, perdón. Sí, la gente literaria. Digo, sobre lo telúrico y tal, y luego pasamos a las preguntas que quieran Lorena y Brigitte. Sobre lo telúrico creo que quieres hacer hincapié, ¿no? Esas dos cosas. Digamos, la literatura hispanoamericana, en su mayoría, hay como en todo casos contrarios a lo que voy a decir, pero el dominio en todo el siglo XX, sobre todo en toda la primera mitad del siglo XX, es el predominio de lo telúrico. Lo telúrico. Digamos, lo que tú llamas telúrico para nuestros oyentes es la llamada de la tierra. El predominio de los asuntos, las relaciones. Para que nuestros oyentes entiendan las relaciones. Yo entiendo también muy bien lo telúrico es las relaciones entre el hombre y la tierra. Y la tierra, por ejemplo, Macondo es ese es el lugar. Pero no, yo me refiero a lo telúrico en que la novela, el marco que presenta es la relación del hombre con la naturaleza. Con la naturaleza. Más que la tierra, la naturaleza queda mejor. ¿Vale? La naturaleza. Correcto. La naturaleza. Y en esas relaciones hay casos donde triunfa. Nace, por ejemplo, la México. Mira, nuestro colombiano puede decirse que me he enterado que en Macondo hubo una lluvia de flores amarillas. Hombre, sí. Igual que habla mucho de las mariposas amarillas. Entonces, y lo telúrico está más o menos... Lo telúrico que predomina, que lo absorbe todo, que domina al hombre, el hombre está empequeñecido al lado de los poderes inmensos de la naturaleza. Entonces se establece esa relación. El intelectual, ¿qué es lo que hace? En unos casos triunfa la naturaleza y domina al hombre, y el hombre perece ante una naturaleza hostil. La novela más conocida en este sentido es una novela de José Eustacio Rivera, La vorágine. ¿Rivera qué nacionalidad era? Colombiano. La vorágine. Sí, toda esa zona de la selva, Venezuela, Colombia, Brasil, genera ese tipo de novela. Como la vorágine. Ese es el modelo. Telúrico. En otros, predominio, lo telúrico, predominio de la naturaleza. En otros casos, y quizá por la formación del escritor, hay otro venezolano, de lo más conocido, que fue presidente, es un caso de un político, Rómulo Gallegos, pues ahí el triunfo se inclina por parte del hombre. Escribe una obra que titula Doña Bárbara, que es el esquema que va a dominar Bárbara. Entonces, esa Doña Bárbara representa la naturaleza de alguna manera. Sí, una naturaleza desbordada, lujuriosa, caminante, y hay una tensión. El otro personaje es Santos Luzardo, Luz, tal, y entonces ahí en esa novela pues no triunfa la naturaleza, no es sometida, no acaba con el hombre. Hay una última pregunta antes de que le hagan las corresponsales, que creo que usted hizo hincapié ahora en la formación. Usted hace también hincapié en la diferencia de alguna manera entre una formación, digamos, europea o española del intelectual y una formación del intelectual iberoamericano. Me parece muy interesante esa diferenciación, ¿no? Pues sí, porque en el mundo europeo lo que predomina son las enseñanzas regladas. El canon. O sea, algo que sigue un método muy estricto. Claro, que tiene que ver con la formación. Sí. Entonces se recibe un tipo de formación. Una de las características, y para mí de las características más interesantes, más personal, es el autodidactismo de los escritores hispanoamericanos. O sea, que aprenden ellos mismos el oficio. Eso. No solo el oficio, sino que buscan sus fuentes de información. Digamos, es un armario donde hay cosas muy diversas. Como Borges, un poco, ¿no? Que buscaban la biblioteca. Bueno, pues tenía una biblioteca y ahí... de Borges, y ahí está. O lo que dicen la mayoría de los escritores. El armario con unos libros de algunos de sus antepasados que se mezclan. No hay
ese autodidactismo le lleva pues a elegir libremente, claro. Con lo cual da una formación y una cultura, en consecuencia, diferente de lo que viene a ser una cultura. Tal vez incluso para mí es más rica. Más creativa precisamente pues porque no tiene perdón. Por eso estoy de acuerdo con usted. Pues sí. Querida Brigitte, que desde Florida, Miami, con ese programa de mujer y bueno, creo que has tenido muchos viajes últimamente, pero querría que de tu sensibilidad pudieras explicarnos lo que veas pertinente, porque nos acompañes en este programa y es un honor. Dígame, Brigitte, si tiene alguna cuestión a nuestro profesor o usted pretende sugerir algo. Bueno, no, realmente remarcar y reconfirmar la frase de él sobre la relación del hombre con la naturaleza, que ahora más que nunca yo creo que los literatos están buscando una forma de explicar esto que nos une, y es el ser interconectado con el todo, ¿no? La naturaleza, el Amazonas, el agua, la vida, el oxígeno. Entonces creo que de repente Macondo, que él lo trae a cotación, estaba adelantado para su época y no lo entendíamos tanto. De repente esa belleza y esa biodiversidad que hoy día es tan importante y se narra en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista de los activistas, sino también los humanistas. Hay grandes consultores en el mundo, sobre todo conferencistas que están enfocando su literatura a ese lado, y lo puedo citar específicamente con un autor que seguramente el profesor él lo conoce muy bien. Él se llama Yoav Hariri. Él es un humanista que enseña humanismo en la Universidad de Tel Aviv, un hombre aclamado, que creo que para poderlo tener en una charla él, creo que tiene separadas 5 años de sus exposiciones por adelantado, porque él escribió 3 libros, en específico uno que es el mejor bestseller escrito sobre el humanismo, y se llama Sapiens como el Homo sapiens, ¿no? Y él habla de precisamente eso, ese instinto natural de supervivencia del ser humano y su relación para coexistir con la naturaleza. Y los invito a que vean una de sus charlas TED, donde él habla de que nosotros somos la única especie en la naturaleza y nos compara con los sapiens, con los simios. Somos la única raza o la única criatura en el planeta que se relaciona muy mal con la naturaleza, porque tú ves a un grupo de chimpancés, ellos van y comen su banana y comen lo que tengan que comer y luego la comparten o la dejan abandonada para que los otros coman. Pero nosotros somos la única especie del planeta que le pone valor a la banana, le pone un precio nominal con un billete y va y acapara todas las bananas y no deja que los demás de su especie coman esa banana, a no ser que le den un intercambio monetario, ¿sí? Y las va a bajar todas las bananas para buscar ese valor monetario, y va a dejar a los demás de su especie sin comer bananas, algo que un chimpancé no haría. Entonces los invito a que hagan sus conferencias, y por supuesto encantadísimo de tener como siempre historiadores y gente que cuestiona, ¿no? Así que muchas gracias, don Javier, por la invitación. Pues muchas gracias, Brigitte. Efectivamente intentamos siempre servir a ese propósito que tú también defiendes, que es cuidar a nuestra naturaleza y la literatura. Como bien dice José Luis, en este caso él le da un acento a esta literatura hispanoamericana muy telúrica, o sea, muy cercana a la naturaleza, y habría otras características que usted señalaría importante de lo que representó eso, la magia, ¿no?, de la literatura iberoamericana, ¿no es así? Sí, a partir precisamente de este fenómeno del boom, que quiero señalarlo nada más que como fenómeno comercial. La literatura siguió por las diferentes vías que transitaba, pero el boom es ese fenómeno específico en donde una serie de circunstancias de toda índole, fundamentalmente políticas, hace que adquieran unos rasgos peculiares, no aplicables
en general a la literatura hispanoamericana, pero sí a una parte de ella. Y cómo hay un grupo numeroso de escritores que comienzan a agruparse y a plantear unos preceptos y unos fines comunes. Vargas Llosa, al contrario que muchos escritores que suelen hablar los unos mal de los otros, ahora se inicia un proceso de publicitar a sus compañeros. Entonces, si tienen una entrevista periodística, si ocupan un espacio televisivo o radiofónico, aprovechan para difundir otros nombres. Y así poco a poco se va formando un grupo, algo que dio en llamarse en la época el Gratín. Uno de los componentes del grupo, así lo llama, José Donoso, este chileno, escribe un libro muy conocido y primerizo, que es el que nos mete en las entrañas del fenómeno boom. Entonces establece un primer grupo importantísimo en el que están Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes. Sí. Y se va incrementando. Muy bien. Oye, y dentro de ese boom, que yo creo que centramos mucho en la literatura iberoamericana, el boom, pero ahora que va a preguntar Lorena en breve, por ejemplo, hay mujeres impresionantes en la literatura iberoamericana como Sor Ángela de la Cruz. ¿Puedes describirnos un poco a nuestros lectores, que es mexicana? Sor Ángela, perdón. Sor Inés. Sor Inés de la Cruz, perdón. Digo por lo de mexicana. Claro. Creo que te refieres a... Sí, a Sor Inés de la Cruz, sí. Bueno, ¿Qué te parece? Es el caso excepcional, un caso excepcional. Una mujer que yo creo que es pionera en la defensa de la mujer. En unos años, estamos hablando del siglo XVII. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. La gran barroca, poetisa y toda índole cientifista, yo diría, puede decirse también esto, y defensora de la mujer, ¿verdad? Defensora de la mujer, ante todo, porque es una mujer que triunfó en la vida mundana, en la vida de corte. En México entonces el virreinato llevaba una vida y una sociedad encabezada por el virrey, que era una auténtica corte. Ella triunfa ahí y es Juana de Asbaje. Ese es el nombre de ella, el nombre de Sor Juana Inés en sociedad. Y tiene esa iluminación religiosa, profesa y lucha contra todo tipo de adversidad que le viene de las autoridades religiosas y políticas. Naturalmente, ser monja, dedicada al estudio, son principios que no se aceptan en la época. Le quitan hasta la biblioteca, etcétera, etcétera. Yo creo, aparte, evidentemente, de su obra, que es exaltada, es conocida en España, es un caso único de exaltación por parte de todos nuestros grandes escritores. Pues hablando de mujeres, tenemos a Lorena en la República Dominicana, que es una buena comunicadora. A mí me ha dado buenos consejos. Yo soy todavía muy torpe en estas lides, y perdóname, José Luis, pero bueno, tengo alguna pretensión de mejorar, y sobre todo siguiendo los consejos de Lorena y de Gilson, que es nuestro director. Lorena, creo que desde la maravillosa isla dominicana puede comentarnos algo, porque es una persona muy docta en temas literarios. Lorena, ¿puedes comunicarte o hay algún problema de comunicación? Lorena, desde la República Dominicana, parece que tiene problema con el audio, y entonces si Lorena no entra ahora, Brigitte puede que pueda comentarnos alguna cuestión, que sí ha levantado hace un ratito la mano virtual, y Brigitte puede que tenga que aclararnos alguna cosa. No, solo decirles que bueno que mencionan ese libro o esa historia de Sor Juana, porque se está haciendo un libreto. La libretista o el libretista
está construyendo la historia porque se va a lanzar en una película sobre ella. Creo que en este momento se está filmando en la Ciudad de México o están organizando el equipo que va a hacer la historia, porque pues por supuesto era una gran líder, pero ella era una revolucionaria de alguna manera en el corazón, ¿no? Porque imagínese ser monja y abogar por los derechos de las mujeres en un país pues tan extremadamente machista como México. Se imaginarán lo interesante que va a ser la película, ¿no? Ese era mi punto solo para mencionar. Bueno, pues ya que menciona algo, desde México, desde la zona de Veracruz, una zona algo hermanada con esta tierra nuestra, porque era la entrada natural de los mercancías y de los buques, y también las que venían de Manila también salían por Veracruz, ese gran puerto en ese estado, un poquito en la zona cafetera y un poco arriba, está don Manuel Trovajo, un hombre muy vinculado a estos aspectos también literarios, porque tiene una voz muy radiofónica, pero también lee mucho. Dígame, don Manuel Trovajo, si alguna consideración estima o qué opina de este programa. Bueno, primero solo saludarles a todos, a Carlos, a Jason, a Lorena y bueno, a tu impresionante invitado, ¿no? Yo primero, pues mejor escuchar, ¿no? Y luego dar mi impresión, ¿no? Referente de lo que estáis comentando, porque acabo de conectarme, realmente pues estoy ahora mismo algo perdido, así que prefiero primero, dice que se aprende mucho más escuchando que no hablando, así que prefiero escuchar. Claro que sí, así es. Yo opino lo mismo que tú, pero bueno, sabes que tengo que intentar coordinar un poquito el programa. Gracias, Manolo. Solamente comentarte que, bueno, de México este hombre sabe un montón, como toda la literatura hispanoamericana, y por ejemplo, ya que estás en México y es una gran nación con 100 y pico millones y muchísimos en Estados Unidos, ¿qué opina usted de esa literatura que va desde la revolución, bueno, de lo que le parezca de don José Luis, de la literatura, que hay literaturas como por fases, ¿no? Hay una literatura de la Revolución Mexicana, una literatura... Sí. Es el gran tema. Claro. El gran tema. Evidentemente que no hay literatura en época revolucionaria, son 10 años. Lo que dura la revolución son 10 años. Pero a partir de esa fecha se produce una proliferación acerca de una temática prácticamente exclusiva, que es la revolución. Puede estar presente de manera muy activa, con hechos de guerra, puede estar alejada, es decir, la revolución se ve desde muy diferentes puntos de vista y genera una literatura que yo creo que no fue lo suficientemente revalorizada, porque estas circunstancias le dan un aire de modernidad indudable. La técnica que emplean estos escritores es el recuerdo. Entonces, toda la literatura que viene producida por el recuerdo se crea a base de imágenes. Es, por tanto, muy visual, es muy cinematográfica, digamos. De tal manera que el éxito que tiene los guiones cinematográficos es que tienen muy poco trabajo. Se pueden adaptar las novelas sin gran esfuerzo. Sí, me parece que esa temática revolucionaria, comentaba usted que tenía también otras réplicas, digamos, sobre temáticas singulares, como puede ser las temáticas, vamos a decir a nuestros lectores, y perdona por no ahondar, porque tenemos tanto que hablar de este mundo, que si profundizamos nos perdemos. Por ejemplo, la literatura, o digamos, del dictador, ¿no? De los dictadores. Hombre, sí, es un tema ya posterior. Más moderno, claro. Claro, aunque... es muy perdurable el tema de la revolución. Hay diferentes visiones que llegan hoy en día y es algo que desde luego de una manera o de otra dejó tan profunda huella en la sociedad mexicana que sigue estando presente hoy. El tema del dictador obedece a la proliferación de dictadores
a lo largo y ancho del continente. Sí, si me permites, que como sabes tanto de esto, nuestros oyentes pueden, cuando hablamos del tema del dictador, pues hablamos del otoño del patriarca, Gabriel García Márquez, Sí. Hablamos de Tirano Banderas, de aquí en España, Eso, Inclán. Eso, digamos, fíjate tú, es en muchas monografías que hay sobre la narrativa del dictador en América, todas ellas se inician con Tirano Banderas. Valle Inclán es cabal. Sí. Y comentabas que había un escritor excelente paraguayo, Roa Bastos, Sí. que ese escribió Yo el Supremo. ¿Qué puedes decir de Yo Arral y Yo el Supremo? Que también es de literatura, en este caso es ahora del dictador, pero de Roa Bastos a ti te gusta mucho, ¿no? Sí. Yo creo que es el más excepcional escritor paraguayo, desde luego. Y es un hombre que escribió obsesivamente, que hacen todos los escritores hispanoamericanos, y eso es otra característica, porque en América el intelectual corre la suerte del entierro, el destierro o el encierro. Repita, ¿qué suerte corría hasta ahora el intelectual en Latinoamérica? Esa. El entierro, el destierro. El encierro o el destierro. Tres soluciones. Sí. Fatales. Eso lo definió un hondureño, yo creo que muy luminosamente. Un hondureño que dijo que el entierro, el encierro... Eran las posibilidades que tenía el intelectual en Latinoamérica. En Latinoamérica. Tres posibilidades, las tres malas. Sí. Y todo escritor, incluso desterrado, que largos años, el decano de el destierro es Roa Bastos. Ajá. Entonces, los españoles sabemos también mucho de esto. Pero llega un momento que el desterrado tiene que buscar otros mundos. Obsesivamente el desterrado hispanoamericano tiene como tema central siempre su tierra, sus circunstancias históricas, siempre, digamos, el hecho de la nacionalidad. Esto, correcto. Bueno, pero no tendrá que ver algo también con la mamapacha del indigenismo y todo eso, porque también hay una literatura también indigenista. Sí, va por otro lado. ¿Vale? Eso es todo, naturalmente, que ahí sí que nuevamente nos encontramos con unos países donde esa literatura es abundantísima. El caso de Bolivia, el caso de Perú. Y ya que estamos en Paraguay, decías tú la riqueza del guaraní, ¿no? A nivel sonido, por eso les gusta tanto la música. Sí. Comente esa riqueza del guaraní. Cuentan, hay una anécdota. Roa es un gran experto y tiene guaraní, ensayos. ¿no? Sí. Él fue en su largo destierro, primero en Argentina, pero luego ya se traslada y vive muchísimos años en Francia. Y en Francia vive como profesor de guaraní. ¿De guaraní en Francia? ¿Y se saca la vida en eso? Sí. Y vivió muy bien y era profesor de guaraní. Son de estas asignaturas, uno es contratado por la universidad y entonces, bueno, pues ponen en el currículum asignaturas muy diversas, muy abiertas. Y basta con que tenga 3-4 estudiantes, pues se acepta. Vale. Y entonces... ¿Y por qué la riqueza del sonido del guaraní? El guaraní pues, tiene hasta un riquísimo sistema vocálico de 7 vocales. Tiene 7 vocales. Sí. Vale. Sí, pero luego hay otra cosa que señala Roa Bastos, que es que imitan la lengua de los pájaros. Anda. Por eso... Hablando. De tal manera que se establece también esa relación que decías entre naturaleza y ser humano, imitando al lenguaje de los pájaros. Y la musicalidad. Claro. Cuenta también Roa la anécdota de bueno, una sociedad cerrada, muy marcada y muy peculiar, marcada por la educación que a un pueblo, porque estamos acostumbrados en América a ver altas culturas, como son la azteca y la maya. La maya ya es la inca. La maya, cuando llegan los españoles... Sí, ya está periclitada. Sí. Es la inca. Pero luego el resto de civilizaciones son bajas, están en pleno neolítico. Y el guaraní está en pleno neolítico. Son culturas de transhumancia y
los jesuitas logran asentar y crean las misiones. Al lado de todo ello les dan un sesgo muy, muy peculiar que sigue marcando hasta hoy en día al pueblo paraguayo. No se entenderían muchas cosas del pueblo paraguayo sin esa educación. Roa, lo estoy siguiendo, vamos, es él quien me informó, quien publicó abundantes textos sobre esta cuestión. La importancia es indiscutible. Y el Paraguay fue definido como una isla rodeada de tierra. ¡Qué bueno! Pero eso nos va a aclarar todas las tensiones que se producen en ese país. Tienen que salir. Y tienen que salir, tienen que buscar una salida al mar. Claro. Si se la cortas, ya es una isla totalmente cerrada. Correcto, pero digo que además ha tenido una historia muy trágica esa zona. Trágica por esas razones. Porque tiene que buscar salida. Y tuvo grandes guerras. Fundamentalmente 2 guerras. Una en mediados del siglo XIX, del año 60 al 65, que es la que se conoce como Guerra de la Triple Alianza. Correcto. Pero bueno, vamos a centrarnos, querido luego, profesor, más en literatura, porque ya sé que tus conocimientos son tan vastos que se nos va traspasando el programa, y yo quisiera, cualquier corresponsal que quiera hacer preguntas, ya sabe que esto es una tertulia o quiera intervenir, en cualquier caso, yo querría comentarle, por ejemplo, la cultura esa que hablábamos, gauchesca, o de los gauchos argentinas. Es un tipo de literatura, sí, de apariencia popular, pero muy elaborada, digo, en cuanto a que tiene un autor muy conocido, un hombre de letras, imita, que crea un lenguaje, que es el lenguaje gauchesco, y que trata temas rurales, pero con un alto contenido político. Pues yo querría hacer ahora ya estamos casi a 10 minutos de la hora, porque tuvimos esas intervenciones. Yo querría hacerle ahora un pequeño test, ya que usted siempre ha examinado, y que le diga con 2 palabras a nuestros oyentes y nuestros corresponsales un poquito lo que resume la primera palabra, las primeras palabras, 3, 4 o 5 palabras, también puede explicarse, ¿eh? Aquí somos muy liberales en el aspecto de libertad de expresión. Si yo le hago algunas sobre hitos que yo tengo reseñables así aleatoriamente y usted me comenta algo, rápido a ser posible, la primera obra novelada en Latinoamérica, o la novela primera de Latinoamérica, ¿cuál puede considerarse? La primera novela. La que se considera es el Periquillo Sarmiento de Sarna. De Sarna, no de Sarmiento. No de Sarmiento. Correcto. De José Joaquín Fernández de Liza. Vaya memoria que tiene usted. No está apuntando en ningún lado. Todo esto lo tiene en la cabeza. No tiene ningún libro delante, ni ningún ordenador. Usted, vamos a ver, se acuerda de todo. Y quería comentarle, ¿qué le parece si yo le comento? Pero vamos, es una novela de comienzos del 19, y una novela que hoy en día los investigadores buscan en el pasado testimonios. No, pocas palabras. Y ahora que estamos hablando de libertad, y la obra Libertad bajo palabra de Octavio. Libertad bajo palabra, ¿qué podía calificar o definir? Libertad bajo palabra de Octavio Paz. Bueno, está dentro de los principios de Octavio Paz, y bueno, es una obra pues que fue clave, no se puede decir de la misma importancia del Laberinto de la Soledad. No tan grande como el Laberinto de la Soledad, pero clave de él. Yo buscaría el Laberinto de la Soledad. No, ya lo sé, pero precisamente por eso, como estamos hablando de libertad de expresión, entonces yo quería decirle otro tema importante. Si yo le digo Pedro Páramo o Conversaciones en la Catedral, ¿usted qué dice? ¿Con qué se queda? ¿O qué pasa ahí? Pedro Páramo, Conversaciones en la Catedral. Bueno, Rulfo es un hombre de muy escasa producción literaria. Lo sé, sí. Solo tiene una novela corta, que es Pedro Páramo, y una colección de libros de cuentos, de tal manera que en un pequeño volumen
Planeta Editor. Su influencia fue enorme. Ya, enorme. Y entre Pedro Páramo, lo sé, y Conversaciones en la Catedral, ¿qué pasa ahí? Es que hay Mójese, doctor. Son obras muy diferentes. Ya. Muy diferentes. Sí. Y Conversación en la Catedral, para mí es la mejor obra de Vargas Llosa. Sin duda, él lo dice también. Bueno. Él dice que si tuviera que salvar alguna del fuego, me quedaría con Conversaciones en la Catedral, pero yo le apostaría por un podium de grandes obras hispanoamericanas. ¿Cuál pondría usted? Estas dos. Sí. Olímpico. Estas dos, sí. Pedro Páramo y Conversaciones en la Catedral. Yo Conversación en la Catedral. No pondría la obra que de tantísima influencia que fue La ciudad y los perros. Claro, y la tercera tiene que ser 100 años de soledad, ¿no? Sí. O sea, estamos entre las Pero tres. Yo hay otra que me gusta más que 100 años de soledad. ¿El amor a los tiempos de cólera? No. Dígame. Crónica de una muerte anunciada. Me parece una obra perfecta, cosa que no son las otras. O sea, que usted pondría en el podium. Sí, una obra que no se Mire lo que dice nuestro corresponsal Carlos Castañeda, nos está enviando aplausos y saludos y besos virtuales. Y ahora Brigitte también, y están de acuerdo con usted, que Crónica de una muerte anunciada, están de acuerdo. Me parece una pieza perfecta, porque es que le da la vuelta a toda la literatura. Oiga, que estamos haciendo aquí una cosa muy bonita, le da vuelta al calcetín de la literatura. Sí. ¿Por qué? Porque si uno escribe una novela de intriga, quiere escribir hay un modelo que es la novela policíaca. Probablemente suspense, ¿no? El suspense. Y como Hitchcock. Claro, y ese es el modelo. Ya lo anuncia, Crónica de una muerte anunciada, ya le dice lo que va a pasar. Y ya uno comienza sabiéndolo todo. Claro, genial. Y cómo mantiene el interés del lector. Claro. Porque es una novela que encima mis alumnos la leían de una tacada. Claro, decía alguien que el suspense es cuando uno va en un tren, un protagonista va en el tren, tiene una bomba debajo que el lector sabe que va a explotar, pero el protagonista no. El suspense es Crónica de una muerte anunciada, porque sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. Oiga, genial. Y ahora solo decirle, ya hemos cogido, según usted y su gran criterio... Bueno, estoy procurando hablar de lo más notable. Relevante, claro. Luego ya los criterios personales, pues... Mire, para mí hay un escritor que valoro en sobremanera, es un argentino, se llama Daniel Moyano. Moyano, argentino. Sí, estuvo muy ligado a Oviedo. No me diga. Fue muy amigo mío y eso lo digo porque en el elogio puede haber mucha inclinación. Ya, personal. ¿Y alguna obra? Bueno, es que tiene una obra que evolucionó muchísimo. Él es narrador de cuentos. A mí me gustan mucho los cuentos. Y el escribir una novela... ¿Es mejor que Cortázar como cuentista? Tan bueno. Tan bueno como Cortázar. Tan bueno. ¿Y fue amigo suyo? Sí. Y en algunos casos tiene relatos que no incluso... Pero Cortázar es bestial. Bueno... Sí. Perdón, su obra tiene que meterse en ese triunvirato, ¿no? Rayuela. No, yo no. A esto nos gustaba mucho a los profesores porque es una novela altamente intelectual. En Cortázar hay una palabra que es juego, que es una clave. Él mismo clasificó todos sus relatos en 3 bloques. Uno de ellos es juego. El juego, el jugar. Y claro, lo que llamamos, pero eso tiene que ver con esto que le quería apuntar, del relato. El cuentista del amigo suyo, ¿cómo se llamaba? De Daniel Moyano. Tome nota, si este hombre respalda a Daniel Moyano, debe de ser un escritor de narices. Daniel Moyano, argentino. Pero señor. Ya es otro escritor muy posterior a todos estos, un escritor que busca otros caminos, pues se aleja del realismo mágico, de lo real maravilloso, vamos, y busca otros caminos, siendo un escritor muy politizado. ¿En qué sentido? Muy comprometido, hombre, le toca a él, es un exiliado. A él lo ponen en un barco y lo mandan para acá. Claro. Y
y con mucha fortuna. Vivió en España hasta su muerte. Hasta su Dice muerte. aquí, y nació en el Córdoba, año 30 en Córdoba. ¿No? No lo sé. No, nació en Buenos Aires. Pero vivió luego en La Rioja. Luego se va a La Rioja. Ya. A él a los bonaerenses no los puede ver. Bueno, hombre, fue encarcelado en La Rioja en 1976. Sí, que la dictadura argentina lo encarceló. Incluso, y una vez liberado se exilió a España hasta... Logra la vida. Porque los que cayeron con él, Cortázar precisamente escribe un artículo dándolo por muerto. Ajá. Habla de la muerte de tres y el otro Haroldo Conti y por suerte tiene el libro de cuentos que se llama El Rescate y tiene otro con prólogo de Augusto Roa. Era muy amigo de Roa. Roa prologa y luego fueron también amigos. Yo los traje a los dos a Oviedo. Qué bien. El monstruo y otros cuentos, El fuego interrumpido. Sí, pero luego ya escribe unas novelas mucho... a él el éxito le llega. García Márquez es de los que le apoya también. Y escribe una novela Al Oscuro, que es una novela muy política. Ya. Muy política. ¿Y por qué le gusta tanto, si no es indiscreción? Porque a usted le gustan los cuentos, pero... Es que a mí lo que me gusta es la literatura, que es el escritor nada más que tiene que la ley. ¿La letra? La lengua. La lengua. Y la literatura es crear. Bien. ¿Y el cuento? Claro, hay otros tipos de literatura, pero ahora derivamos, y frente a la primera parte que se habló de literatura, ahora ya estamos un poco en el gusto personal. Y entonces a mí me gusta la literatura que es creación. Y la literatura pues tiene que crear. No tiene que ser muy ensayista ni muy científica, tiene que ser muy creativo. Me cuenta un rollo. Bien. Por eso es muy buena. Y no hablamos, hablando de cuentos, se nos olvidó Benedetti. Bueno, también, claro. O sea, entre Benedetti, Moyano y... pero Benedetti sobre todo influye en la poesía. Poesía, sí. Ya. Inventario, que es la reunión de toda... le dio un título genérico. Y entonces en Inventario... Oiga, y en poesía hay grandes poetisas. Nosotros tenemos a una en Ecuador, que hoy me apareció por ahí, Roma, que no la conoce usted, pero está relanzándose mucho, y nos falta aquí, pero puede hablar algo de Gabriela Mistral. Estábamos en ese test rápido. Bueno, el éxito... Gabriela Mistral. Nada, un premio Nobel y de 1954. Sí. Dígame. Y a partir de ahí, bueno, pues es la presencia de una voz de la mujer en América, pero es un caso, la literatura hispanoamericana, donde hay antología de la mujer en la literatura, desde época muy temprana. ¿Antología de la mujer? Sí, se hacen antologías de obras de la mujer. Sí. Que la antología es ya la publicidad. Correcto. Es decir, siempre pues hubo mujeres que escribían. Pero otra cosa en este sentido es trascender, porque entiendo que la pregunta me la formulaba. Sí, no, era por hacer un recorrido sobre mujeres, publicidad. Que esa antología, por ejemplo, contemplaría a una peruana, Blanca Varela, ¿no? O tal y... Bueno, sí, pero está incluida ya. Porque la peruana, desde el Inca García de la Vega que tengo aquí, ¿y qué opina de Brice Echenique? De Bryce. Bueno, yo también tuve mucho trato con Bryce. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. ¿Pero de carta o de personal? Todo un poco. A mí me tocó vivir años muy interesantes para la literatura hispanoamericana en España. Claro. Y bueno, de no existir nada prácticamente a la situación actual, que no es que sea modélica, pero bueno, tiene una presencia. Y yo a Bryce, la primera vez que lo conocí fue cuando presentamos en Oviedo una a propósito de eso, vamos. Y a mí me tocó presentar, Carlos Barral me pidió presentar la novela
de Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Román. Pero si entramos en detalle, usted tiene que tener 5 programas. Me gustaría hablar de mujeres como Victoria Ocampo, también nos está pasando... Victoria Ocampo es el número 1 en la cultura argentina. Tenemos un test. Una discípula de Ortega, muy amiga de Ortega. De Ortega Selga. Sí. Ensayista y... Sí, gran filósofo. Sí, filósofo. A pesar de lo mal visto que estuvo aquí durante... Y Laura Restrepo, que Restrepo. Sí, colombiana. La anterior era argentina. Laura Restrepo. Está usted en todo, pero Victoria Ocampo, el mayor éxito para mí que tiene es La protección a la cultura. Una revista a imagen y semejanza de lo que fue aquí la revista Occidente, que fue la revista Sur de Argentina, donde están ligados todos los latinoamericanos, todos los argentinos y todos los hispanoamericanos. Qué bonito. Ve como usted el mundo de la mujer que tiene que tener mucha más promoción. Hombre, sí. las que lo merecen. Hombre, como los de los hombres. Es que en la actualidad hay mucha que se aprovecha de esta corriente feminista que, bueno, para unas cosas... Tengo aquí a Alfonsina Storni. Storni. Sí, ¿de qué demonios? Es argentina. Sí. Y quizá su poesía sea la mejor de todas las mujeres. Storni. Para mí, superior Storni, sí. Sí, ¿superior a quién? Superior a Gabriela Mistral. ¡Qué barbaridad! ¿Y Alejandra Pizarnik? Pizarnik. Sí, Pizarnik. Con K. O Pizarnik. Sí, bien. Diga, ¿qué opina de ella? No se le veo... Bueno, la conozco menos. Ya. En cualquier caso, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Alfonsina Storni hay una grandísima literatura de mujeres. De mujeres. Yo explicaba todos los años, le daba una importancia grande a Clorinda Mato de Turner, una peruana que es la primera en plantear con rigor el problema indígena. Lo hace, ojo, una señora en el Perú de finales del 19, es decir, todos los componentes que hacen un tipo de literatura muy, digamos, romántica. Bueno, lo titula Ave sin nido. Y es una parejita, muy enamorados, en una naturaleza. En el test ¿qué le parece si le hablo de José Lezama Lima? Pero como novelista, como... No, que lo primero que se le venga a la mente. Hombre, es el gran patriarca de la literatura cubana del siglo XX. Cubana, ¿verdad? Sí. Y hablamos también de Brasil y un poco del mundo luso antes de que se nos pase. Del Brasil empieza a tener una difusión, digamos, y empieza a ser traducido, porque el Brasil, claro, tiene que ser traducido para el público. Correcto. Y el Brasil tiene entrada con el boom. Con el boom también. Con el boom. Por ejemplo, dígame algunos. Bueno, algunos o luso. También portugués, me imagino, ¿no? No, dígame alguno. Bueno, da igual, en cualquier caso. No, es brasileño. Porque, digamos, el foco de irradiación, que es Barcelona. Sí, a través de la agencia literaria esta también. Sí, a través de Carmen Balcells. Otra mujer, Carmen Balcells, que tenemos que hablar de ella. Pero esa fue la Tendremos que tener otro programa ya con temática más especializada. Especializada. Fue la gran madre. Ahora estamos sobrevolando la enorme unión que representan las letras hispanas. Es la que trae a muchos escritores. Es la que logra que, por ejemplo, Vargas Llosa se venga a vivir a Barcelona. Que García Márquez viva 7 años en Barcelona, que no es un día. Claro. Bueno, cambia enormemente, porque esa figura no existía en la cultura hispánica. O sea, Carmen, el agente literario era no anglosajón, fundamentalmente. Sí. Bueno, sí. O sea, hemos sabido comercializar estos grandes genios de la literatura. El boom, yo lo planteo como peculiar, comercial, como acabas de decir, y... claro que literario, evidentemente, pero lo peculiar, lo más interesante es ese fenómeno comercial y que trae muchas consecuencias de interés para la sociología de la literatura, entre ellos el agente literario. ¿Hay novela indigenista? Sí. ¿Buena?
Y hay novela, para estudiar esa novela hay que estudiar 3 periodos. La novela indigenista, 3 periodos. Sí. Dígamelos. Sí. La novela indianista, indio. Bien. Postura, visión, romántica. Romántica. Se va interesando uno por la tierra, la denuncia social. Lo telúrico, también. También, claro. Siempre está ahí. Siempre. Bien. La naturaleza. Indigenismo. Bien. Indigenismo. Entonces, pero claro, la literatura, tanto indianista como indigenista, la escribe un blanco. ¿Cuál? El que sea. Pero un blanco. Sí. Frente al fenómeno siguiente, posterior, que es el neoindigenismo, en donde puede ser blanco o no, puede ser ya un indio que ya quiere y puede escribir, pero el punto de vista no es el del blanco. El narrador personaje no es el blanco, es el indio. Yo quería, antes de pasar a comentar algo personal suyo, porque su padre también fue un pionero. Su padre fue un pionero de las letras. Su padre fue un pionero de las letras hispanoamericanas, y decirle que yo creo que el padre de este boom de las letras modernas no fue Borges, en cierto sentido. No fue el que como escritor renovador, sí. Como escritor modernista, la punta de lanza del modernismo que dio lugar al boom. Bien, pero el escritor Borges es doblemente apreciado. Por un lado, el maestro en el arte de narrar. Bien. Sí. Y entonces tenemos a ese Borges que tiene que es escritor para escritores. Amén. Que empieza a ser modelo. Y por otra parte, tiene un éxito enorme porque coincide con unas posturas críticas, corrientes críticas, que lo ponen como ejemplo. De modernidad, digamos. Es el modelo, sí, claro. De modernidad. Toda la semiología. Y ahora yo digo, si él fue un poco el padre de esos enfoques, háblame un poquito de su padre y su literatura, o tal vez... No, mi padre escribe con Díez Echarri un manual de hispanoamericana, que es por donde a mí me viene, porque aquí en España no había ni libros ni... O sea, el primer manual casi grande de literatura hispanoamericana es de su padre. Bueno, sí, uno de los grandes. Uno de los pioneros. Sí, porque se junta literatura española e hispanoamericana. Bueno, pero algo tendría que ver eso a que usted siguiera esa línea. Bueno, que por lo menos tenía los materiales, porque mi padre se puso en contacto con los editores más importantes de América. Claro. Tenía contacto con el Fondo de Cultura Económica, era amigo de Gonzalo Losada, pero amigo epistolar. De ahí ciertos autores que yo estudié ya en más profundidad, que hice la tesina, que luego también elegí a otro autor hispanoamericano para la tesis doctoral, porque tenía fondos importantes. No sé si Lorena querrá hacer alguna pregunta. Vamos, nos quedan 10 minutitos, no se preocupe. No. Vamos acabando ya. Que además tiene su mujer con una pequeña edad, su hermano que ha escrito algunas obras, su hermano, mi apreciado y admirado Agustín Roca, escribió una obra referida al mundo de la biología y algunas otras de estilo medievalista que a mí me asombran, porque es un hombre que sabe de ingeniería genética, es catedrático de la Universidad de Biológicas y le da por escribir, entre otras cosas, literatura medieval. Es un gran experto en Pelayo. En el origen de Asturias. Y de España, por tanto, ¿no? Sí. Ya se sabe, señores, que aquí Asturias es España y lo demás tierra conquistada, porque los árabes llegaron, nos acorralaron a los visigodos y a los romanos. Pues, queridos oyentes, vamos ya a terminar este programa, salvo que nuestro director quiera despedirnos en nombre de todos. Gilson, tienes la palabra y acabamos ya el programa en 2 minutos. Dígame, Gilson, lo que usted quiera y yo digo 3 últimas palabras y terminamos, que no queremos excedernos del tiempo. Dígame, Gilson, y seguiremos con alguna conversación especializada con usted o nos dará ese honor. Perfecto, mi querido hermano. Una maravilla. Hombre, paciencia no, su gran
conocimiento, esperemos que algo nos quede de ello, ¿eh? Y además ¿Me escucha? Gilson, ¿alguna cuestión o cierro yo el programa con... ¿Cómo está, mi querido hermano? Claro que sí, tenemos ahí, ¿no? Escuchando ahí el tema del guaraní, ¿no? Muy importante, ya que acá en América del Sur el guaraní es una de las lenguas, ¿no? Oficiales. También en parte do Brasil se utiliza el guaraní. Y como nuestro querido José Luis explicó, es una lengua que mezcla un poco de la naturaleza con también la forma de pronunciar, ¿no? Y actualmente hoy varios estados de Brasil utilizan eso como también idioma oficial, principalmente la Amazonía y todo más, ¿no? Entonces, perdóname, luego atiéndeme. Dime. Querido director, solo una cosa que se nos va a ir ya, que tiene mucha prisa y quedamos tú y yo hablando. Le tengo que preguntar, ¿hay algo que reivindicar para la literatura hispanoamericana, doctor José Luis, querido catedrático? ¿Algo reivindicaría? Hombre, hay muchas, entre otra serie de cosas, la atención, estoy hablando académica, sí, que no es todo lo buena, pero claro, si se compara cuando yo me inicio en el año 69 como profesor universitario, pues hay todo un mundo a favor de la presencia de la literatura. O sea que todavía queda mucho por hacer para mejorar. Yo creo que sí. Sobre todo en el mundo anglosajón y demás, ¿no? Yo ya me limito y me conformaría con el nuestro. Pues muy bien, ya ve que el doctor que se tiene que ir nos comenta que hay que reivindicar, sin duda, tenemos que reivindicarle más insistencia en el sistema educativo, en nuestra magnífica y grandiosa literatura que nos une. Tome usted cuando quiera y perdóneme la interrupción, querido director, pero que se nos iba limitado porque tiene un problema, digamos, de sanitario con su señora. Dígame. Excelente, Javier. No, primeramente felicitar un programa a menudo, ¿no? Que trató de temas muy interesantes, principalmente de lo que es la parte de los escritores, ¿no? La parte sudamericana y también latinoamericana, iberoamericana. Y realmente hay mucho por aprender en esta linda literaria, ¿no? Y nosotros lo que queremos dentro de todo es poder hacer con que la gente de acá de la América del Sur cada vez más esté a tanto de toda esa cultura. Entonces, así que agradezco a José Luis Roca por esta participación y dejo ahí para que tú puedas encerrar ese enlace iberoamericano. Querido director Gilson, muchas gracias a nuestros corresponsales, muchas gracias a Lorena, a Carlos y a todos ellos. No quiero nada más que agradecer a nuestros oyentes que hoy por la noche tendremos también en vivo y en directo el programa de Enlace Sudamericano, que es, como siempre, nuestro podcast hermano siempre es interesante. Yo creo que hay un canto que hacer por las letras iberoamericanas. Y, queridos oyentes, es un placer sumergirnos en las profundidades de nuestro catedrático, profundidades literarias de nuestro catedrático José Luis Roca. Este ilustre hispanoamericanista pues se abre como las páginas de un libro que se despliegan ante nuestros ojos. Exploramos un poquito los misterios de Macondo con su lluvia de flores amarillas. Nos perdimos en los laberintos del Pedro Páramo y danzamos al ritmo de las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz y de los guaraníes. En este humilde podcast de viaje literario recorrimos los caminos del criollismo, del indigenismo y del feminismo actual iberoamericano. Embriagamos con versos que él hablaba de Periquillo de Sarmiento, que no es Sarmiento, repito, yo lo tenía confundido, y de las gauchescas. Y nos descubrimos ante Daniel Moyano, un gran cuentista amigo de nuestro catedrático. Gabriela Mistral y Octavio Paz, dos faros luminosos que con sus reflexiones sobre la poesía y la vida nos iluminan. Borges, el mago de espejos, nos lleva a los confines de la imaginación, donde el tiempo se retuerce como las páginas de Rayuela. Y estos gigantes de venas abiertas de Latinoamérica laten con fuerzas, pero baten con alas de futuro y de bateadores y nos impulsan hacia la prosperidad. Nuestro catedrático dice que debemos insistir más en esto que sin duda nos une, más que cualquier casi otro fenómeno,
el de la literatura, porque es nuestra sangre del espíritu vuelta en palabras, en letras impresas. Y esa sintonía de culturas mestizas de Brasil y Portugal, como la iberofonía de progreso y equidad, también nos sumamos con ellos, porque los padres de la independencia alzaron las plumas en defensa de la integración y de la inclusión hecha literatura, y en libertad y derechos humanos que ahora reclamamos con nuestras letras. Queridos amigos, perdónenme el rollo, quiero cerrar este capítulo literario con una frase de Gabriel García Márquez. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Este relato dirigido, que nuestros sueños sigan guiándonos hacia un mundo donde las palabras sean puente y las historias alas para alcanzar nuestra prosperidad, nuestra equidad y nuestra justicia. Gracias a don José Luis Roca por compartir su pasión y su vasta biblioteca, 60.000 ejemplares, que me recordó que debíamos de hablar de su biblioteca y no lo hicimos. Pero con nosotros y a todos ustedes oyentes, les deseamos que sigan leyendo y con esa lectura soñando, creando. Y por lo tanto, hasta la próxima aventura literaria, queridos hermanos y amigos. Un fuerte abrazo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.